a la chicha de la jornada. Y ahora ya pasamos de la palabra a los hechos con cocineros, que de eso se trata. Está con nosotros Willy Ramírez, que es chef y propietario del restaurante Pícaro en Las Palmas de Gran Canaria. Es Big Gourmand en la guía Michelin, que ya va empezando a despuntar en esa línea y con un mensaje de sostenibilidad. Y por otro está Nabila Rodríguez, que trabajan conjuntamente. Antes no dije todo su currículum y lo voy a decir ahora. Nabila es ingeniera química, como dije. Realiza colaboraciones con varias universidades de Dinamarca. Está realizando el doctorado en ciencia gastronómica en el Basque Culinary Center y finalizó su trabajo de fin de máster en la Universidad de Harvard. Y es muy conocida por el famoso sexto sabor, el kokumi, que ella nos explicará, muy interesante, y que mantiene muchas líneas de investigación, fundamentalmente en los fermentados y la innovación gastronómica y nuevos productos de interés para la salud y la gastronomía. Es una gran investigadora que ahora nos mostrará entre hoy y mañana las maravillosas cosas que hace, que son increíbles. Pues les dejo con Willy y con Nabila. Bueno, yo primero dar las gracias por invitarme a pasar el día aquí con ustedes. Obviamente la protagonista principal es Nabila, que además es de aquí, de Ingenio, y es la que me está ayudando a entender todos los procesos de fermentación, toda la introducción de cierta parte de ciencia a la gastronomía. Y nada, yo aquí voy a hablar poquito, voy a explicar un poco los platos que vamos a ir haciendo y cómo llevamos a la práctica las técnicas que nos va a explicar Nabila. Bueno, nuestra ponencia es cómo la ciencia entra a la cocina en Gran Canaria, porque yo antes de Willy no había podido hacer ningún trabajo en Gran Canaria, al final siempre he estado fuera. Y bueno, ¿no funciona? Vale. Bueno, ya a mí me conocen, Willy, y siempre cuento que el primer contacto que yo tuve con Willy fue que me escribió por Instagram y me dijo: cuando quieras te presto mi cocina para hacer un pop-up. Nunca lo voy a olvidar, porque yo dije, ¿y qué voy a cocinar? Yo no sé cocinar. Entonces ahí digo, bueno, no sé cocinar, pero podemos trabajar en conjunto y bueno, y hasta ahora hemos seguido trabajando en esta línea. A ver, ponemos un vídeo sobre el restaurante y así nos ponemos en contexto. Bueno, ese es mi humilde espacio gastronómico y siempre me gusta poner el vídeo porque al final un restaurante no soy yo, no es Guillermo Ramírez, es Restaurante Pícaro y somos muchos. Ahí se ven unos cuantos los que han trabajado conmigo, que ya no están, pero han ayudado a poner el restaurante donde estamos ahora. Ahora tengo un equipo prácticamente diferente, solo sigo una persona del equipo con el que empezamos y es algo bastante común en la gastronomía. Pero bueno, siempre me gusta nombrarlos a ellos porque, aunque no pueden estar aquí hoy, porque no cabemos todos en el escenario, sin ellos estos platos no surgirían, porque al final también muchas ideas son del equipo, no es un cocinero que lo hace todo, ¿vale?
Y una de las cosas que sobre sostenibilidad sí, medio ambiente, producto, pero también es importante tener en cuenta que sostenibilidad también empieza con el equipo de trabajo, es súper importante. Y sobre todo, la parte que me toca a mí por ser mujer al final, la importancia que tiene, porque hablan de igualdad, pero es mejor hablar de equidad, porque en las cocinas cada vez, y espero que cada vez más se vayan viendo más mujeres en las cocinas, sobre todo cocinas de alta gastronomía, pero es verdad que ha sido poco a poco. Y eso también es sostenibilidad, al fin y al cabo. No es solo el producto y no solo es medio ambiente y no solo es gastronomía, sino esa parte y sobre todo lo que dice Willy, que es el equipo. El equipo es súper importante porque gastronomía, como en todos los ámbitos, incluso en la ciencia, es un equipo al final. Y bueno, siempre les he estado hablando que la semana pasada tuvimos el taller, pero ¿qué son las ciencias gastronómicas? Al final es lo que dije antes, cuando Willy me escribió, al final todo el mundo piensa que soy cocinera y no lo soy, yo soy química, soy ciencias pura y dura, además química analítica. Las ciencias gastronómicas es un concepto bastante nuevo que se empieza a hablar hace como 10 años con el famoso Ferran Adrià. Antes de eso, y sobre todo lo más normal, son en inglés de food science, son todas esas personas que trabajan detrás de produciendo o diseñando alimentos, sobre todo para supermercados. Nosotros, y esto siempre se ha estado muy vinculado a la parte más científica. Nunca se ha tenido pies a que la parte de las ciencias gastronómicas puedan ir en la mano también de los cocineros y que nosotros al final, tanto un científico como un cocinero puedan tener, porque eso es lo más importante, un lenguaje en común, porque eso es lo primero que me pasó a mí cuando empecé a trabajar con los cocineros, no tenemos lenguaje en común, hablamos completamente lenguajes diferentes y la ciencia gastronómica, el punto principal es que tenemos lenguaje igual. Entonces, lo que hablaba antes, ha hecho una fuerte alianza entre la ciencia y la gastronomía porque al final es muy importante. Los conocimientos que tengo yo no los tiene, en este caso, por ejemplo, el cocinero, y los que tienen los cocineros no los tengo yo, obviamente. Siempre me pasa algo. Y eso, la ciencia gastronómica es un concepto relativamente nuevo. Casi siempre tengo que explicar a qué es lo que me dedico. Y yo lo que me dedico básicamente es a investigación gastronómica. Estudio básicamente pues, nuevas técnicas, nuevos productos, sobre todo con nuevos, el problema que hay con proteínas, la proteína de origen animal, pues cómo dejar de consumir esa proteína de origen animal y consumir otro tipo de proteína. Sobre todo también en el restaurante hablamos trabajamos con especies invasoras, que es súper importante, por cómo podemos introducir en nuestras dietas las especies invasoras. Y además, vean lo importante que es la alimentación, que también tenemos proyectos con la NASA. Al final, un problema que tienen los astronautas es que pasan mucho tiempo por ahí y necesitan sentirse que cocinan, que comen, porque al final todo se ha producido en los últimos tiempos con productos deshidratados y se hidratan y eso al final produce muchísimos problemas, sobre todo a nivel psicológico. Al final el ser humano, como ya hablaba antes, más que el comer no es solo nutrirnos para nosotros, entonces es importante. Y lo que hablaba, nosotros nos centramos en estudiar las cocciones desde un punto de vista físico-químico, la evolución de los aromas. Todo esto es súper importante y, por ejemplo, en lo que hablábamos el otro día sobre las fermentaciones, si tú sabes perfectamente cuál es la composición de los alimentos que tú vas a partir, puedes tener alguna idea de los aromas y los sabores que vas a obtener al final. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque otra vez volvemos a la sostenibilidad. Estamos disminuyendo los tiempos, porque una vez que vas a la cocina, nosotros primero investigamos y luego vamos a la cocina, disminuimos los residuos, porque al final todo se tira si no sale como a nosotros nos gusta y al final eso se ve porque es económico. Al final no estamos tirando tanto como se hacía antes.
Y bueno, cuando empezamos, lo primero que me dijo Willy fue que tiraba muchísimo cáscara de alcachofa. Al final, cuando cocinamos alcachofa, toda la cáscara, todas las ramitas de fuera, eso se tira. Y al final es un producto más, o sea, eso no se tiene que por qué tirar. Culturalmente se ha tirado como se ha tirado muchísimas cosas, pero estudiando y entendiendo cuál es la composición de ese alimento, que al final estamos tirando alimento a la basura, podemos hacer millones de cosas. Entonces, no me voy a parar porque ya están familiarizados con los tipos de fermentaciones, pero al final nos hemos centrado en fermentaciones lácticas, que ya también saben lo que es, y empezamos con higos, y yo, por ejemplo, empecé también en Copenhague, porque claro, yo en Copenhague y él aquí, pues trabajamos y empecé a hacer pruebas también con la hoja de la higuera, porque al final es otro producto que tenemos que no lo utilizamos. Y bueno, como empezó con la fermentación láctica, vamos a hacer un plato que el producto principal, aunque de fuera para adentro parece que es la lubina, para mí lo que le da magia a este plato es el tomate fermentado, ¿vale? Cuando fermentamos el tomate, bueno, hacemos la fermentación láctica del tomate, simplemente le ponemos 2% de sal, envasamos al vacío, lo dejamos durante 5, 6, 7 días a temperatura ambiente. Obtenemos dos tipos de productos, ¿vale? El tomate suelta ese agua en el proceso de fermentación y se queda la parte de la pulpa. Entonces utilizamos las dos partes. La pulpa la ponemos a deshidratar y conseguimos un polvo, que con ese polvo, que es muy salino, lo aprovechamos para curar la lubina. Lo dejamos durante 1 hora, hora y media, para que se nos cure la lubina, en vez de hacer de la forma tradicional, que sería con sal y azúcar. ¿Vale? Y obtenemos un producto con un poquito más de textura, sobre todo en la parte de fuera. Y lo que vamos a hacer es un tiradito. El tiradito es un plato típico venezolano, que es muy parecido al ceviche, pero siempre se hace con pescado curado, ¿vale? Entonces simplemente cortamos nuestra lubina en láminas finas, que luego sean agradables a la hora de comer. He tenido un problemita con los platos para hacerlos emplatados por el hecho de que vengo en moto de repartidor de Telepizza y traer los platos me da un poquito de respeto con tanto bache que hay por la autopista, digo, esto no va a llegar, no llega ingenio. Entonces, vale, tenemos nuestra lubina por aquí. Este de aquí sería el polvo del tomate fermentado, ¿vale? Que se lo vamos a poner un poquito por encima también para potenciar el sabor del plato. Nunca usamos sal en este plato, ¿vale? Porque ya el tomate ya tiene suficiente sal cuando lo fermentamos. Le rallamos un poquito de lima para darle ese toque cítrico que tienen los tiraditos. Esto de aquí es una yema curada, ¿vale? La dejamos durante 24 horas en sal y azúcar y yo luego la deshidrato por el hecho de que por normativa es un poco ambiguo lo de servir yemas crudas. Entonces yo prefiero deshidratarla para si viene algún problema con sanidad no tener ninguno. La deshidrato a 60 grados. Entonces... Una cosa, ¿recuerdan lo de disminuir la actividad de agua? Lo que está haciendo el AI es disminuir la actividad de agua para que ningún microorganismo pueda crecer. Al final es un producto seguro. Exacto. Le añadimos un poquito, pícaro, si se fijan un poco en el logo de mi restaurante, en la I hay un chile, ¿vale? Me encanta el picante, me siento muy limitado al trabajar en Gran Canaria porque los picantes aquí no están bien vistos, por así decirlo. Entonces yo estuve trabajando en Tailandia, en un restaurante hindú y demás, y ahí flipaba, y ahora cuando he vuelto me he visto que no puedo hacer todos esos picantes, pero bueno, uso un poquito de pimienta japonesa, ¿vale? Nanami Togarashi, que lleva un poquito de sésamo y diferentes pimientas, y en vez de usar leche de tigre, que es lo que se usaría para maridar este plato, normalmente si fuese peruano, lo que usamos es simplemente ese agua del tomate fermentado que obtenemos, no la alteramos de ninguna forma, ¿vale? Y con él bañaríamos el plato. Lo ideal sería hacerlo en una bandeja un poquito profunda para que ese caldo se mantenga en la parte de abajo. Aquí, bueno, lo hemos hecho con los platos que tenemos en la parte de arriba. Y nada, un plato muy fresquito, como un entrante sirve genial. Nosotros siempre lo usamos en el menú de degustación,
que estábamos haciendo hasta los últimos rollos con la pandemia y demás, que nos hemos visto muy afectados a alterar nuestra producción, por así decirlo. Hemos empezado con menú degustación, hemos pasado a carta un poquito más sencilla, un poquito follón. Pero en el menú degustación que estábamos haciendo, que era todos los platos tenían algún tipo de fermentado que hacíamos nosotros en el restaurante, siempre empezábamos con la lubina. Y bueno, en este caso estamos utilizando un producto como es el tomate, que lo tenemos aquí en Gran Canaria, y además lo estamos utilizando en diferentes formas. También una cosa importante a tener en cuenta es que la sostenibilidad también podemos utilizar, o sea, utilizar productos de aquí, pero utilizar otras técnicas. Al final, si se dan cuenta, las técnicas que usa Willy en el restaurante no, son técnicas de lo que... Porque al final la cocina al final es un poco como darnos a conocer a través de donde no hemos estado, como contaba Willy, pero como utilizando productos de Gran Canaria al final, y a partir de las técnicas de fermentación y a partir de entender eso, o sea, la fermentación como tal, podemos sacar pues de un tomate todos los productos, una sal, un jugo, etc. Y luego lo segundo que empezamos con la fermentación láctica y después empezamos con las kombuchas, porque cada vez más se está viendo que los maridajes en los restaurantes, el cliente pide maridajes bajos en alcohol. Al final muchas veces, si es un menú corto, bien, pero si es un menú largo, por ejemplo en el restaurante donde yo trabajo, nosotros le llamamos impresiones, tenemos 50 impresiones, no todas son comestibles, pero comestibles en total son 32. O sea, está 6 horas y media es la media comiendo. Pues imagina, 6 horas y media tomando vino. Entonces, cada vez más los maridajes en todos los restaurantes son bajos en alcohol. ¿Por qué digo bajos en alcohol? Porque como les contaba el otro día, la kombucha tiene alcohol, de 1 a un 2%, más o menos, pero sí, hay que tenerlo en cuenta. Pero no es lo mismo tomar una bebida de 1 a un 2% de alcohol que tomarlo de 12% que puede tener un vino. Entonces empezamos con eso y empezamos... Bueno, no me voy a extender con esto porque ya lo estamos familiarizados. Y otra vez, como entendiendo el proceso de fermentación, que en su principio era de té negro, pues lo podemos llevar a cualquier infusión que nosotros queramos, siempre entendiendo qué microorganismos hay ahí. Y bueno, y entendiendo los microorganismos y enseñándole a Willy cómo funciona, pues Willy hizo todo esto. Pues manzana, zanahoria, papaya y... no entiendo la letra. Esa es la madre, la mamuchi. Vale, la mamuchi. Vale, pues cómo, entendiendo una técnica, podemos llevarla a un montón de infusiones. No solo té negro, que es el principal de la kombucha. Y luego la famosa kombucha de alcachofa. En este caso lo que hicimos fue, él producía, porque tenía uno de los platos que utilizaba alcachofa, y él producía muchísimo desperdicio con la hoja de la alcachofa. O sea, la hoja de la alcachofa al final tiene las mismas propiedades que el mismo corazón que utilizamos para cocinar. Por motivos X en la cocina no se ha utilizado nunca, además porque es muy fibrosa, una de las cosas. Entonces le dije, infusiónalo y haz kombucha. Entonces es una parte del maridaje no alcohólico que Willy lleva a cabo en su restaurante. Y bueno, y luego empezamos nosotros, desde Dinamarca, pues lo que les contaba antes, con la hoja de la higuera, con la lavanda, pues con productos que al final la lavanda, tenemos una lavanda canaria, o la higuera, que son productos que los tenemos y no lo utilizamos, y al final tenemos un abanico de aromas y sabores súper interesantes para un maridaje no alcohólico en un restaurante. Luego, otra de las cosas que empezamos fue con el kefir. Existen 2 tipos de kefir, el kefir de agua y el kefir de leche. Y Willy empezó a utilizar el kefir de leche utilizando leche de cabra. O sea, una técnica que es de fuera, pues la llevamos utilizando productos canarios al final. Y bueno, y mi querido Aspergillus oryzae. Y luego ya seguimos con todo el maridaje no alcohólico para el restaurante. Cada vez seguimos trabajando y con nuevas, de hecho hoy le traje otro sirope para que siga probando. Y seguimos trabajando así porque cada vez el consumidor
el comensal lo va a demandar cada vez más, productos no alcohólicos o bajo graduación alcohólico, y sobre todo también en coctelería, por eso hay que tenerlo en cuenta también. Y bueno, y luego pasamos al Koji, empezamos a trabajar con Koji, estuvimos, bueno, le daba clases con videollamada por WhatsApp, y cada vez que él hacía el Koji me mandaba una foto a ver si había crecido algo más, que todo eso era porque yo en Copenhague y él, todo lo que hemos hecho es yo en Copenhague y él aquí en Gran Canaria. Entonces empezó a producir Koji, y a partir del Koji, como hablaba antes, todos los aromas, todas las... bueno, esto es una parte de mi doctorado, lo que hago es cuantificar aromas, porque es importante los aromas para el ser humano en las comidas. Y Willy empezó a hacer cosas en el restaurante, como que, pues con una vez produjo el Koji con todos los restos de la gamba, de los mariscos, para hacer salsas de pescado. O un garón de calamar con todo lo que sobra del calamar, no se está tirando nada al final. Y un garón de pescado con todo lo que se tira del pescado, yo se los nombré la semana pasada. Entonces lo que estamos haciendo es utilizando del producto todo completamente. Y bueno, al final con todo esto lo que obtenemos a partir de las fermentaciones es un sabor umami, y el kokumi, que es lo que yo estudio ahora mismo, y es como la traducción es como un sabor grasiento en boca, pero en buen sentido. Y a partir de todas las cosas que hicimos y todas las cosas en común que pusimos, pues Willy elaboró otro de los platos a partir de Koji. Vale, bueno, como ya decía, el Koji hemos probado para utilizarlo en muchas elaboraciones. A mí particularmente la que más me gusta es para, si se fijan en esa foto, que el plato que he traído hoy es otra versión, ¿vale? No he traído la salsa que está alrededor, que es un caldo de oveja, que tostamos mucho la oveja, y cuando después de 24 o 48 horas hirviendo ese caldo, lo dejamos infusionar con este Koji que previamente deshidratamos, ¿vale? A mí me gusta mucho el sabor que le aporta a los caldos, ¿vale? En casi todos los caldos que usamos en Pícaro ahora, los hacemos infusionándolos con Koji. Hoy hemos traído otra versión que es aprovechando el higo, ¿vale? El higo hacemos una fermentación láctica y lo mismo. Igual que con el tomate tenemos los dos productos, pulpa y el jugo. El jugo lo que hemos hecho es dejarlo reducirlo, infusionando con diferentes pimientas y aromáticos. Y con el deshidratado hemos hecho un polvo otra vez, ¿vale? Por aquí tengo el mismo Koji que hablábamos antes. Lo deshidratamos y usamos una parte para infusionar los caldos, otra parte la trituramos y obtenemos una harina, ¿vale? No deja de ser cebada, fermentada con el Aspergillus oryzae. Una vez la deshidratamos y trituramos, tenemos una harina. Y vale, por aquí tengo molleja de cordero, ¿vale? Que es una parte del cordero que aquí no se utiliza mucho y a mí me encanta. A mí toda la parte de casquería, interiores y demás me flipa, básicamente por la idea de gastronomía sostenible. Me parece un crimen sacrificar un animal para comernos el solomillo o para comernos la pata, que nos gusta mucho. Me parece muy importante que si sacrificamos un animal, lo comamos entero. Aprovechemos todo lo que ese animal nos puede dar, porque al final estamos sacrificando una vida. Y eso para mí es algo que es súper importante. Entonces, toda la parte esta de casquería que la gente no suele utilizar y que no le gusta, nosotros en Pícaro le damos bastante importancia. Entonces le damos mucha salida y es algo que nos encanta cocinar. Esta mollejita la hemos blanqueado para traerla aquí, porque al blanquearla nos permite alargar su vida, ¿vale? En vez de tener 2 días de vida del producto, nos alarga a 3 o 4. Simplemente desde agua fría a hervor, enfriamos y es lo que obtenemos, ¿vale? Entonces, lo vamos a pasar por nuestra harina de Koji, ¿vale? Vamos a hacer simplemente un empanado, pero un poquito diferente, ¿vale? Esta harina nos va a aportar unos aromas a umami que no conseguiríamos de otra forma.
Luego, si quieren pasar por aquí y olfatearlo, porque esto no lo voy a volver a utilizar, para que vean a lo que huele el koji, es bastante interesante, es un producto totalmente diferente. Vale, simplemente lo pasamos por harina, pasamos por huevo, y aquí tenemos un pan rallado un poquito especial. En Picarón hacemos comida canaria, ¿vale? Yo no estudié aquí, me crié aquí, pero mi cocina no es canaria. Pero sí que hay cosas que me encanta utilizar, y el mojo rojo es una de ellas, aunque esta versión es un poquito diferente, es un poco estilo mexicano, porque lo hacemos con achiote y chile de árbol. Pues hacemos ese mojo, embarramos un pan, lo secamos, deshidratamos, pan rallado de mojo, ¿vale? Simplemente lo pasamos por nuestro pan rallado. Voy a poner a calentar este aceite que antes parecía que se me iba a quemar. Vale. Hacemos lo mismo con la otra. Y lo que hablaba Willy de utilizar el koji para las salsas también sirve para espesar, porque al final es la concentración de proteínas después de la fermentación. Podemos utilizarlo en vez de utilizar la maicena al final. Podemos utilizar la misma harina de koji. Y además le estamos aportando completamente aromas y sabores completamente diferentes, porque al final si huelen el koji es aromas como a frutas. A mí me huele muchísimo a piña y además en boca es súper umami. Pueden decir es salado, no, es el umami ese que tiene. Y a partir de una cebada que es casi insípida, por un proceso no tan complejo, una técnica y utilizando un producto, porque al final la cebada, aunque no creamos, la cebada también es muy de Canarias, podemos crear platos como los que está haciendo Willy ahora mismo. Vale, bueno. Para acompañar nuestra molleja, uno de los productos que tampoco se utilizan mucho aquí en Gran Canaria, que a mí es de mi fetiche, que es el bulbo del apio o apio nabo. Cada uno lo conoce de una forma diferente. Pues para mí es uno de los... Cuando hacemos un puré de este bulbo, los sabores son increíbles. Para mí es mucho mejor que un puré de papa y me parece que va muy bien con los sabores fuertes de la molleja. Entonces ponemos un poquito de puré de apio en la parte de abajo, nuestro higo fermentado, unos puntitos, sin ser demasiada cantidad porque el sabor del higo fermentado es fuerte. Una cucharita. Hay que tener cuidado al freír este tipo de panes rallados, cuando los aromatizamos, es muy fácil quemarlo, ¿vale? Entonces la fritura tiene que ser corta. Por eso también hacemos la primera cocción de la molleja, porque si lo dejamos freír durante mucho tiempo, el pan rallado de mojo amarga muchísimo. Vale, entonces colocamos nuestra molleja. Es un plato muy sencillito, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer ahora es una ensalada de fermentados. Para terminar con el rollo de la fermentación, tenemos por aquí pepino encurtido, que nos deja hacer un tipo de fermentación. Tenemos por aquí kimchi, que hacemos de nabo daikon, que es un nabo de tipo japonés. Le añadimos un poquito de cebolleta coreana, unas hierbas que he encontrado arriba en la nevera y les he robado. Y le añadimos el polvo de higo fermentado. Mezclamos un poquito y esta ensalada nos va a hacer un poquito de contraste con la molleja. Se la añadimos por un ladito. Igual lo mismo, el plato este es un poquito pequeño para emplatar la molleja, pero bueno, aquí podemos ver lo que sería otra forma de utilizar distintos tipos de fermentación, ¿vale? Y bueno, para finalizar la ponencia, la importancia que tiene la unión ciencia y cocina, cómo podemos utilizar ciertas cosas que siempre hemos utilizado de manera tradicional, como puede ser las fermentaciones en este caso, utilizando productos de aquí. Y además podemos contarles
nuestros paisajes, nuestra cultura y al final, al fin de cuentas, quiénes somos a través de los productos. Es importante también, y siempre hablo, que a través de los microorganismos también contamos quiénes somos. ¿Por qué? Porque si yo hago una fermentación en Copenhague y Willy lo hace aquí, no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque todos los microorganismos que tenemos en el ambiente influyen también, y eso es importante porque es una manera que nosotros también tenemos de contar el paisaje que nos rodea, y eso es súper importante. Al final no lo vemos, pero están ahí. Y es una herramienta que está y que no la vemos. Y bueno, al final es generar un impacto a los que nos vienen a conocer a través de los alimentos, que es la clave para generar cambios en las Islas Canarias, en especial empezamos por Ingenio y seguimos creciendo. Y muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Nabila, Willy. ¿Les ha gustado? En 5 minutos volveremos. Muchas gracias.